Bienvenidos a Trono de Dios, Maranatá. Por fin aparezco en escena. Parecía que la ballena de Jonás me había tragado y ahora he sido devuelto de nuevo a la tierra. Y bueno, esa revelación que Dios de algún modo he sentido en mi corazón, en mi intelecto, en mi voluntad, para reconocer que la conversión del corazón, la conversión al catolicismo, no es una tarea fácil, es una tarea de todos los días y de toda la vida, que rápidamente podemos ser tragados por muchas ballenas y por muchos que se las dan de cristianos y de católicos y sin embargo pues no lo son. Yo lo primero que tengo que hacer es reconocer un mea culpa por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y pedir perdón públicamente a todos los usuarios, a todos los que me han escuchado durante largo tiempo, muchos años, vamos a decir ya, son 5 o 6 años en que vengo denunciando, pues de algún modo, todas las incoherencias, aporías de la Santa Madre Iglesia, en la que nos estamos de algún modo dilucidando en este final de los tiempos, estos signos de los tiempos, y no es fácil porque la confusión siempre va a más, es parte de la gran tribulación, pero entono el mea culpa, porque el día 16 de julio, Nuestra Señora del Carmen, patrona de mi barrio, he podido entender con mucha más claridad en un diálogo con un sacerdote de la diócesis de Valencia, de una de las diócesis de Valencia, aquí en España, poder captar y entender realmente lo que estaba afirmando y toda vamos a decir, el equívoco y el error y la flagrante confusión y el escándalo que ha supuesto para tantos que me han escuchado, pues realizar improperios a todas horas, ¿no? Yo lo he hecho con toda la intención, vamos a decir, buena fe y de buena intención, pero se dice que el infierno está lleno de eso, de personas que con muy buena intención se encaminan hacia allá. Bueno, el último año más o menos me había definido por el sedevacantismo, vamos a decir, más extremo, o sea, sedefinista. Aquellos que consideran que la sede de Pedro no solo está vacía, sino que además es que prácticamente es imposible que Dios rehaga, ¿no?, aquello que ya el anticristo en este tiempo pues ha destruido. Hoy lo que vengo aquí es a desdecir completamente, a refutar y a impugnar especialmente la herejía sedevacantista y entre ellos, ¿no?, a los mal llamados tradicionalistas y a todos estos que son sedevacantistas, sedefinistas, ¿no?, que son aquellos que donde yo he estado metido ahí porque he tenido que hacer, elucubrando, ¿no?, vislumbrando, pues incluso interpretando textos de la Sagrada Escritura, la primera carta de Corintios de San Pablo y otros, para hacer esa cábala, ¿no?, herética, porque ningún padre de la Iglesia, ningún santo a lo largo de su vida, ni el magisterio ordinario ni extraordinario de los papas, jamás nos han hablado de que la sucesión apostólica se podía truncar, se podía quebrar por completo. Y bueno, lo primero es eso, entonar el mea culpa, porque han sido muchos años con muchas afirmaciones en donde me he precipitado claramente. Por un lado estaba el celo apostólico. He sido sacerdote diocesano durante varios años en la diócesis de Madrid. Ahora no estoy, no lo practico porque no puedo, por mi estado de vida actual y porque además es así como la ley eclesiástica lo impide. Y de algún modo quiero reconciliarme con la Iglesia Católica, quiero volver al seno de la Iglesia Católica, a pesar de que su jerarquía actual, pues en muchos aspectos puede estar para muchos de los que me han escuchado en entredicho para sus conciencias, por lo que se está escribiendo, por lo que se está enseñando, pero que de ningún modo te lleva a legitimar una posición sedevacante, porque dejas de ser católico, dejas de pertenecer al cuerpo místico de Cristo, que es precisamente de lo que yo he estado denunciando y acusando a todos estos, ¿no? Es decir, a la gran, inmensa mayoría de los cristianos bautizados que hoy pues siguen a Jesucristo, quien más, quien menos, en la virtud y en el demérito, en la virtud y en la santidad y en el esfuerzo por seguir convirtiendo nuestro corazón y pecar cada vez menos, caer menos en pecado venial y en pecado mortal, pero el mea culpa sobre todo es porque esta precipitación, este juicio
tan aguerrido por un lado, tan apostólico, vamos a decir, tan de celo apostólico por todo lo que está pasando, pero por otro lado tan equivocado, tan erróneo, tan banal, porque al final en esta conversación con este sacerdote es que he descubierto que el meollo estaba ahí. Yo he puesto a su santidad Pío XII, he puesto el documento Vacantis Apostolicis Sedis como la base, el tronco, ¿no? La médula espinal de todas mis diserciones, incluyendo la lista de reproducción que hice de herejías del Concilio Vaticano II y otras muchas, ¿no? Donde pongo básicamente a parir a todos los romanos pontífices, ¿no? Que Dios me perdone, posteriores al concilio. Desde Roncalli para acá, ¿no? A Pablo VI, a Montini, a Karol Wojtyła, a Joseph Ratzinger, Benedicto XVI y al actual Francisco I, que de momento tengo que reconocer que sigue siendo el Papa de la Iglesia. Esto cuesta decirlo y cuesta pensarlo, pero lo que tengo que hacer caso es a la Virgen del Carmen, al magisterio de la Iglesia y de los papas, por supuesto también incluyendo a su santidad Pío XII, y si son capaces de no haber cortado aún este vídeo y quieren verlo con profundidad, yo lo subiré varios días de diferentes modos y creo que es algo importante. Tenemos que hacer una apología seria, una apología real, católica, para de algún modo, por un lado, conciliar que estamos en una gran tribulación, que el pueblo cristiano pasa por muchos momentos de confusión, en donde yo también he estado sumergido, momentos de tinieblas, de dudas, de muchos aspectos que se nos van, que no comprendemos, que no sabemos valorar en su justa medida y por eso caemos, ¿no? Nos desviamos del camino, que es Jesucristo, el camino y la verdad de la vida, el único, pero siempre en su iglesia y con su jerarquía, aunque sea una jerarquía a veces falible en cuanto que es humana y que puede fallar, ¿no? Hablaremos de eso, de dónde está la infalibilidad del Papa, ¿no? Y también qué documentos nos dicen que la jerarquía sigue existiendo, que la sucesión apostólica sigue en pie y que los sacramentos, por lo tanto, también mi ordenación sacerdotal, que en su momento pensé que era inválida, porque el sacramento del orden episcopal había sido muy manoseado en el Novus Ordo, desde luego ahora ya con los documentos y con un estudio más profundo, más pausado, más calmado, he podido comprobar que no es así. Por lo tanto, es de sabios rectificar y lo primero que hago es pedir perdón de corazón y también solicitar y pedir a todas las personas que han caído en el sedevacantismo, de la parte en la que estén, más extrema o menos, en la del Williamson, la del Ramiro Rivas, la del, no sé, cualquier altucista de turno, tal, cualquiera de los que estén por ahí pululando, tienen que volver al seno de la Iglesia Católica, tienen que vivir la comunión plena con la Iglesia Católica, tienen que reconocer la sucesión apostólica a los obispos válidos, verdaderos, ordenados por la Iglesia Católica y que son los que gobiernan, rigen, santifican, enseñan, ¿no? Y que hay muchos aspectos que podemos aún están en debate, están en deliberación, pueden estar, como digo, en entredicho, porque en conciencia yo como sacerdote lo que hice fue salir. Yo dije, yo no quiero servir aquí porque veo una serie de cosas que no me están gustando nada, pero me equivoqué de plano, porque el servicio yo lo tengo que hacer a Cristo y a su iglesia, no solo vamos a decir a una película o a una cábala que yo me monto en mi cabeza, que pienso que es la realidad, ¿no? Por pensar que existen textos donde hay contradicción, donde hay pastorales que me van menos o que no son tan afines a mis gustos personales, cuando sostengo que la liturgia es como que ya ha dejado de existir. Fijaros lo que llegan a afirmar, ¿no? Y lo que he llegado a afirmar, que no está el Santísimo Sacramento, que no está la Eucaristía ya en la tierra, que no se puede adorar a Jesucristo en espíritu y en verdad, pero en el sagrado y divino sacramento, que nos va a acompañar hasta el fin del mundo. Bueno, todo esto han sido, desde luego, momentos de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de mucha compunción, de mucha purificación, pero hay que reconocer en el momento, y el momento ha llegado, yo creo que ha sido un milagro de la Virgen del Carmen, estuve unos días en Fátima orando con mi familia y allí pude acercarme cada vez más
a la verdad de que la Iglesia sigue orando, la Iglesia sigue adorando al Santísimo Sacramento, la Iglesia sigue esperando al Esposo Divino y nadie nos lo puede quitar, nadie nos lo puede robar. Todos los sedevacantes al final han venido a decir no solo que son más guapos, más listos y más verdaderos que los demás cristianos de la tierra, sino que son los que llevan la razón sin que sean ni siquiera autoridad, ni siquiera jerarquía para decirlo, ¿no? Para afirmarlo y además sostenerlo a lo largo de tanto tiempo de forma tan irracional y pertinaz. Es decir, es una herejía salir de la herejía. Esa es la solicitud que os hago. Por un lado, os pido perdón de corazón. También os pido que salgáis de este canal. No hace falta que estéis suscritos porque a partir de ahora los contenidos van a ser siempre espirituales y también de doctrina católica verdadera, pero desde luego que no sea de corte sedevacante ni que llame anticristo, ¿no? De forma tan gratuita, ¿no? A todos los papas, ¿no? Desde el concilio hasta acá y desde el primer concilio de Jerusalén hasta acá y desde Pedro hasta acá, hasta nuestros días. Que hay conflicto, que el actual ha formado tanto lío, vamos a decir, tanto quilombo, que ha habido confusiones, sí, pero que no se haya llegado todavía a ese tiempo de la tribulación final que el Señor nos advierte, aunque sabemos que los signos de los tiempos están ahí, la predicación al mundo entero, etcétera. La conversión también ha llegado a interpretar del pueblo judío en cierta manera, porque ahí está el nuevo Israel, que es la Iglesia, y todos los judíos que ya pertenecen a ella porque han sido bautizados, y aquellos que hasta el día de hoy se quieran unir e incorporar a ella, las puertas siguen abiertas, las puertas del corazón sagrado de Cristo a través de su Iglesia y siempre a través de su Iglesia y de su santa jerarquía de la sucesión apostólica. Bueno, pues somos pecadores, somos peregrinos, necesitamos conversión, nos podemos confundir, el demonio ronda siempre alrededor nuestro para devorarnos por completo. Es muy fácil salirse un poquitico del camino y comenzar a desviarse paulatinamente cada vez más. Puedes acabar en un abismo muy lejano, muy lejos de la casa del Padre. Bueno, pues este pequeño vídeo con esta pequeña introducción que os realizo es para que veamos, si puede ser en un televisor de plasma gigante, en una pantalla de cine monumental, lo que me ha llevado en este diálogo con los escritos y con los razonamientos de este sacerdote amigo, al que considero ya amigo, pues es el que ha llevado a que cambie la metanoia de nuevo, ¿no? Yo de algún modo estaba perdido y he sido encontrado. Quiero volver a hablar con el obispo de mi diócesis, quiero volver a estar cerca de ellos, a pedirles incluso la penitencia de vida, lo cual no quiere decir que yo esté a favor de, no sé, de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, o que hay cosas en la Cáritas parroquial que pueden mejorar, por supuesto, o que, no sé, pero lo que no voy a decir nunca es que los sacerdotes actuales no lo son. Lo que no voy a decir nunca ya es que los sacramentos de la Iglesia, incluyendo por supuesto el Novus Ordo, no son sacramentos de la Iglesia y por lo tanto acciones sagradas de Cristo. Jamás lo sostendré a partir de hoy y desde luego no voy a comulgar jamás con ninguno de todos estos que tienen una mente completamente al final atrofiada, porque el exceso de celo apostólico les ha llevado a un misticismo rancio, extraño, aparente, ¿no? Donde la virtud ya no se ejerce, no es una virtud heroica, sino una dejación de deberes, de funciones, es un insulto, es un improperio continuo a los hermanos, es un resaltar por encima de, y es al final no pertenecer al cuerpo místico de Cristo, es decir, separarte como se separó Arrio, como se separó Lutero, como se han separado todos los herejes a lo largo de la historia. Y desde luego, como digo también, ninguna persona, ningún laico, la mayoría de los mortales, no somos quienes para juzgar la actual situación de la Iglesia, del cuerpo místico de Cristo, y mucho menos a aquellos que ejercen autoridad apostólica y que ejercen su ministerio. Solo Dios les va a juzgar y el Colegio de Cardenales también tendrá en su momento que asentir o que decir o que decidir lo que tenga que decidir a nivel punible, a nivel de derecho penal, que para eso está el Código de Derecho Canónico, también en su libro con sus sentencias o sus penas canónicas, si fueran necesarias. Pero no somos nosotros, los laicos de a pie, los que tenemos que entrar en toda esta, pues en todo este
engranaje de confusión. Sí, es verdad que nunca nos vamos a quitar la cabeza, ¿no? Como dijo San Ambrosio, ¿no? Me puedo quitar el sombrero y reverenciar a la jerarquía apostólica, siempre lo haré, pero no me voy a quitar la cabeza, voy a seguir denunciando cosas que vea que no son, criticando lo que sea criticable, pero desde luego no puedo llamar hereje o cismático o apóstata, ¿no? A una jerarquía que todavía está al pie del cañón, aunque en muchos aspectos se puede decir que haya quebrado o que haya cedido o que incluso aparentemente está ausente, ¿no? Hay una ausencia muy fuerte. Pero la iglesia es orante y la peregrina que ora es mucho más fuerte a veces que la que está de algún modo ejerciendo solo un combate, ¿no? En la batalla cultural actual. Estamos viendo que ese combate está en tantos aspectos ya perdido por todos los líderes, también políticos, ¿no? A todos los niveles. Pero esa jerarquía está ahí y la jerarquía la tenemos que defender, tenemos que estar en comunión con ella y tenemos que seguir considerando que Jesucristo jamás va a abandonar a su pueblo, ni mucho menos va a dejarle sin sacramentos. Que sigan dispensando el consuelo de la gracia santificante, la fortaleza, la iluminación del entendimiento y el consuelo para que el alma pueda seguir caminando en este mundo hasta el encuentro definitivo con Dios Padre. ¡Viva Cristo Rey!